Bienvenidos y bienvenidas a su santuario favorito de dramas turcos, exclusivas de farándula y predicciones astrológicas basadas en los últimos looks de Hande Erçel. Hoy agárrense fuerte porque vamos a desentrañar un misterio que no solo tiene al mundo turco en estado de shock, sino que ha traspasado fronteras, generando debates acalorados en grupos de WhatsApp desde Argentina hasta Corea del Sur. Y es que, ¿quién demonios es esa tal María que anda rondando a Sandokan, o mejor dicho, a nuestro adorado Can Yaman? La noticia ha estallado como una granada de confeti en una boda, y obviamente aquí estamos nosotros, con nuestros equipos de investigación desplegados, para analizar cada detalle, cada pista oculta en las fotos borrosas, cada rumor que ha salido a la luz y cada teoría conspirativa que nos habéis enviado por mensaje directo. Pero antes de sumergirnos en este océano de especulaciones, de análisis semiológicos de las miradas de Can hacia personas que no son de Met, y de la desesperada búsqueda de una fuente anónima con información privilegiada, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gusta el drama, si disfrutan de un buen misterio romántico y si creen, como nosotros, que el amor verdadero puede resurgir de las cenizas como el mismísimo Fénix. Compártanlo con sus amigas más chismosas, con sus grupos de Telegram dedicados a la belleza y talento de Demet, y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita, por supuesto, configurándola para recibir notificaciones urgentes, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí les traemos el chisme fresquito, recién salido del horno, directamente de las calles de Estambul y las playas paradisíacas donde Can está grabando Sandokan. Así que a suscribirse. Los queremos un montón, pero más a los que dejan comentarios ingeniosos y constructivos. Ahora sí, pongámonos serios. A ver, tomen asiento, preparen palomitas, porque esto es un asunto de Estado. Como bien saben, Can Yaman está dándolo todo en la grabación de la esperadísima serie Sandokan. Las fotos del rodaje, los avances promocionales con Can enseñando tableta y cara de pirata aguerrido, los vídeos detrás de cámaras donde lo vemos interactuar con el equipo, todo, absolutamente todo lo que rodea este proyecto, es analizado con la precisión de un cirujano y la pasión de un fan enamorado. Pero recientemente, como una nube oscura que amenaza con arruinar un día de playa, una sombra ha surgido en el horizonte, una sombra llamada María que ha puesto a temblar los cimientos de todas las fantasías de verlo nuevamente con Demet. ¡Oh, la tragedia! ¿Pero quién carajos es esta María? ¿Es una compañera de reparto con quien Can comparte escenas de alto voltaje? ¿Una amiga de la infancia que ha reaparecido en su vida como una brisa fresca? ¿Una conquista fugaz que ha logrado colarse en los sets de grabación burlando la seguridad cual espía internacional? Las teorías son infinitas, más variadas que los sabores de helado turco, y como buenos detectives del corazón, con nuestras lupas virtuales y nuestros perfiles falsos en Instagram, vamos a intentar resolver este enigma de proporciones épicas. Lo primero que hay que tener en cuenta, para no caer en histerias colectivas ni alimentar rumores infundados, es que la información oficial es escasa, más escasa que el sentido común en las redes sociales. Los medios turcos, conocidos por su capacidad de exageración, su amor por el sensacionalismo y su habilidad para convertir una foto de Can comprando pan en una declaración de intenciones matrimoniales, han alimentado el fuego con titulares llamativos y especulaciones descabelladas. Nos han bombardeado con fotos pixeladas de una mujer morena cerca de Can, acompañadas de preguntas retóricas y afirmaciones sin pruebas. Pero la realidad, mis queridos, es que no hay una confirmación concreta, ni una declaración jurada, ni un contrato notarial que valide la identidad y la relación de esta misteriosa María con nuestro Can. Sin embargo, como bien saben, Internet es un arma de doble filo, pero también una herramienta de investigación inigualable. Gracias a la labor detectivesca de algunos fans, verdaderos sabuesos digitales, hemos podido recopilar algunas pistas, hilvanar algunos cabos sueltos y formar una imagen, aunque todavía borrosa, de quién podría ser esta María. Al parecer, y esto es importante subrayarlo, al parecer, María no es una actriz que participe activamente en el rodaje de Sandokan. Algunos la han identificado basándose en el análisis de fotos y vídeos publicados por el equipo de producción en redes sociales, como parte del equipo técnico. Quizás alguien encargada de vestuario, responsable de que el turbante de Can luzca impecable en cada escena, o tal vez una talentosa maquilladora que se asegura de que sus ojos azules brillen con intensidad frente a la cámara. Esto, por supuesto, no descarta la posibilidad de que exista una relación más allá de lo estrictamente profesional, que Cupido haya lanzado una flecha durante un descanso para el café, pero al menos nos da una idea de su rol en el entorno laboral de Can.
Otra teoría, quizás un poco más descabellada, salida directamente de la mente febril de un fanático enamorado, es que María es simplemente una admiradora, una fanática que ha tenido la inmensa suerte de coincidir con Khan en algún momento del rodaje, ya sea en la calle, en un restaurante o en la puerta del hotel, y se ha atrevido a pedirle una foto. Esta posibilidad, aunque menos emocionante para los amantes del drama, es bastante plausible, teniendo en cuenta la inmensa popularidad del actor y la legión de personas que intentan acercarse a él en cada oportunidad, con la esperanza de un autógrafo, una mirada o, quién sabe, un encuentro fortuito que cambie sus vidas para siempre. Pero, ¿por qué tanto revuelo, tanta histeria colectiva, tanto análisis exhaustivo de cada detalle por una simple María? La respuesta, mis queridos amigos, es tan obvia como el amor que Khan siente por los animales, de Demet Özdemir. La sombra alargada de su romance, el recuerdo imborrable de su química en pantalla, la esperanza latente de verlos juntos nuevamente, todo eso sigue presente en el imaginario colectivo de los fans. Cada vez que Khan es visto con otra mujer, las alarmas se encienden, las comparaciones son inevitables, y la pregunta recurrente vuelve a surgir con fuerza: ¿será ella la elegida, la que logre ocupar el lugar de Demet en su corazón? Y es que la relación entre Khan y Demet, durante y después de Erkencikus, fue algo mágico, un fenómeno que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. La química entre ellos era innegable, su conexión palpable, y fuera de ella parecían complementarse a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos, no hizo más que alimentar la leyenda, avivar la llama de la esperanza y convertir su historia en un mito moderno, digno de ser contado una y otra vez. Ahora, como todos sabemos, Demet está felizmente casada con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco, y aunque algunos fans, aferrados a sus sueños, todavía suspiran por una posible vuelta de Khan y Demet, la realidad, mis queridos, es que ella ha seguido adelante con su vida, construyendo una familia y disfrutando de su matrimonio. Sin embargo, esto no impide que cada movimiento de Khan sea analizado en relación a Demet, que cada rumor sobre su vida amorosa sea interpretado como una posible señal de que la llama del amor sigue viva. Y la aparición de una tal María, por supuesto, no ha hecho más que reavivar el debate, generando todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Además, seamos honestos, Khan Yaman siempre ha sido un hombre rodeado de rumores, pretendientes y conquistas. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su personalidad magnética lo convierten en un imán para las mujeres, y es normal que se le relacione con diferentes personas, que se le atribuyan romances pasajeros y que su vida amorosa sea objeto de interés mediático. Sin embargo, la sombra de Demet, como una fiel compañera, siempre estará presente, al menos en el imaginario colectivo de sus fans, recordándonos la magia que existió entre ellos y la esperanza, quizás utópica, de que algún día vuelvan a estar juntos. Volviendo a María, a la protagonista involuntaria de este culebrón digital, lo más importante es recordar que hasta el momento todo, absolutamente todo, son especulaciones, conjeturas basadas en fotos borrosas y comentarios anónimos en redes sociales. No hay ninguna prueba concreta, ni una declaración oficial, ni un anillo de compromiso que confirme la existencia de algo más que una relación profesional o una simple coincidencia entre Khan y esta mujer. Es fundamental, mis queridos, no dejarse llevar por los rumores, no alimentar la histeria colectiva y esperar a que haya información oficial, de fuentes confiables, antes de sacar conclusiones precipitadas y empezar a escribir finales felices o trágicos para esta historia. Pero, ¿qué pensamos nosotros aquí en el canal, en la trinchera de la información, en el ojo del huracán del chisme? Bueno, siendo realistas, analizando fríamente las pruebas y aplicando la lógica, creemos que lo más probable es que María sea simplemente alguien relacionada con el equipo de producción de Sandokan. Khan es un profesional, un actor dedicado a su trabajo, y es lógico que interactúe con sus compañeros de trabajo, que comparta momentos de camaradería y que se muestre amable y cercano con ellos. Sin embargo, el hecho de que su nombre haya salido a la luz, de que una simple foto suya cerca de Khan haya generado tanto revuelo, demuestra el poder que tiene la figura de Demet en la vida de Khan, al menos mediáticamente, y la enorme expectativa que existe entre los fans de verlos juntos nuevamente. También es importante recordar, y esto es algo que a veces olvidamos en medio del frenesí del chisme, que Khan tiene derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad donde la encuentre y a estar con quien le haga feliz. Si María es su nueva pareja, si han conectado a un nivel más profundo y han decidido apostar por una relación, o si simplemente son amigos, es una decisión que le corresponde exclusivamente a él y que debemos respetar.
Aunque nos duela en el alma y nos rompa las ilusiones de ver a Can y Demet envejeciendo juntos en una cabaña frente al mar. Al final del día lo importante es que Can esté bien, que se sienta realizado personal y profesionalmente, y que encuentre la felicidad, ya sea con María, con Demet o con quien el destino le tenga reservado. Y hablando de felicidad, ¿qué nos espera en el futuro de Sandokan? La serie promete ser un éxito rotundo, un bombazo televisivo que conquiste audiencias en todo el mundo, y estamos ansiosos por ver a Can en este nuevo papel, encarnando a un personaje icónico de la literatura y el cine. Las imágenes que hemos visto hasta ahora son impresionantes, el vestuario impecable, la fotografía deslumbrante, y estamos seguros de que Can dará lo mejor de sí mismo para interpretar a este pirata valiente, seductor y justiciero. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo, actores y actrices de renombre que aportarán su talento y experiencia al proyecto, y una producción impecable, con sets de grabación espectaculares, efectos especiales de última generación y un equipo técnico de primer nivel. Todo apunta a que Sandokan será uno de los grandes estrenos del año, una superproducción que marcará un antes y un después en la carrera de Can, y estamos seguros de que él brillará con luz propia, demostrando una vez más su talento y su versatilidad como actor. Así que, mis queridísimos cotillas, mientras esperamos con ansias más noticias sobre María, sobre el rodaje de Sandokan, y sobre el futuro amoroso de Can, les invitamos a mantener la calma, a respirar hondo y a no dejarse llevar por los rumores. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que aquí estaremos nosotros para contársela de primera mano, con nuestro estilo inconfundible, nuestro humor ácido y nuestra pasión por el chisme bien informado. En resumen, en este vídeo hemos explorado el misterio de la tal María, la mujer que ha sacudido el mundo de los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles identidades de María, desde compañera de reparto hasta miembro del equipo técnico, y el revuelo que ha generado su aparición debido a la sombra omnipresente de Demet en la vida amorosa de Can. Hemos recordado la importancia de no dejarse llevar por los rumores, de mantener la objetividad y de respetar las decisiones personales de Can Yaman. Y también hemos mencionado las altas expectativas que existen sobre la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que promete catapultar la carrera de Can a nuevas alturas. Y bien, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del misterio de María, que hayan quedado tan intrigados como nosotros y que hayan sentido que han aprovechado al máximo su tiempo libre. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos el chisme más jugoso, las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco y las predicciones más descabelladas sobre el futuro amoroso de sus ídolos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, por darnos su apoyo incondicional y por formar parte de esta gran familia de chismosos. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido para ustedes y nos da la energía necesaria para seguir investigando los misterios más oscuros del mundo del espectáculo. Los queremos un montón, pero más a los que se suscriben, activan la campanita y dejan comentarios inteligentes. Ahora, es su turno de opinar. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Quién creen que es María? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ella y Can? ¿O siguen esperando, en secreto, una reconciliación con Demet? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión, leer todas sus teorías y debatir sobre el futuro amoroso de Can. No se corten, que aquí somos todos amigos, podemos hablar sin tapujos y compartir nuestras ilusiones y desilusiones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, para estar al tanto de los últimos chismes y para no perderse nuestros análisis en profundidad de los dramas turcos más populares. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas, más noticias del mundo del espectáculo turco y, quién sabe, quizás con la solución al misterio de María. Hasta la próxima. Besos virtuales y abrazos apretados. Os queremos.